Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que hoy tengas tu Biblia abierta delante de ti en Job, capítulo 6. En este capítulo, Job responde al primer discurso que le dio su amigo Elifaz. Ahora, digo que Job responde, pero en realidad, los discursos de Job y de sus amigos no siempre corresponden entre sí de la manera que uno esperaría. Esto no es un debate racional. Esto es un hombre en llamas, siendo sermoneado por una multitud que mira desde afuera. Así que algunas de las cosas que dice este hombre ardiente sí corresponden a preguntas y críticas que vienen de la multitud, pero otras cosas son simplemente un gemido fuerte, un lamento patético, el balido de una criatura herida. Añade a eso el hecho de que, a veces, pareciera que los amigos están hablándole más a la multitud, mientras que Job le está hablando a Dios, o simplemente está gritando al aire. Y ya tienes todos los ingredientes de una conversación bastante caótica. Y ciertamente, ese es el caso aquí. No hay una correspondencia precisa entre lo que dijo Elifaz y la manera en que Job contesta aquí. En el discurso de Elifaz, él intentó afirmar que, en un universo moral presidido por un Dios justo, nosotros podemos sacar ciertas conclusiones acerca del carácter y de la conducta de una persona, basándonos en lo que la providencia le ha servido. Si ha habido un giro radical en sus circunstancias, entonces eso habla de una deficiencia evidente en su carácter. La vida de Job pasó de estar notablemente bendecida a estar transparentemente maldita. Eso tiene que indicar algo, alguna clase de falla espiritual o personal en Job, como se ha estado sugiriendo. Por lo tanto, según Elifaz, el camino de la sabiduría es arrojarse a la misericordia del tribunal, aceptar el veredicto de Dios sobre tu vida y hacer las reparaciones y compensaciones que se consideren apropiadas. Haz eso, y volverás a encontrarte bajo el agradable sol de la mirada benevolente del Señor. Ese fue, en resumen, el meollo del discurso de Elifaz. Pero en el camino había, por supuesto, una crítica implícita hacia la obstinada insistencia de Job con respecto a su propia inocencia personal. La sugerencia era que Job estaba reaccionando de manera necia, terca y poco decorosa. En vez de revolcarte en el polvo y lamentarte por la injusticia del mundo, ¿por qué no haces simplemente lo que tienes que hacer para arreglar la situación y volver a la buena gracia del Señor? Esa es la crítica implícita detrás del consejo que suena tan sabio y tan ortodoxo del hermano Elifaz. Ahora, en el episodio anterior, hablamos de cómo deberíamos escuchar ese consejo. Hablamos de las limitaciones de la sabiduría proverbial y recordamos la clave de Calvino. Recordamos que los amigos defienden mal una mala causa, mientras que Job defiende mal una buena causa. Y vamos a tener que recordar eso otra vez mientras avanzamos por este discurso. En general, la lectura de Job es la mejor. Él ve más. Además, su visión de Dios está más cerca de ser correcta, y su intuición de que aquí está pasando algo más de lo que se ve a simple vista, al final queda confirmada. Y, sin embargo, no todo lo que Job dice aquí debería ser marcado para imitación y admiración. Algunas cosas que dice son comprensibles, pero no son dignas de elogio. Francis Anderson comenta aquí que el respaldo final de Dios a la postura de Job no significa que cada afirmación teológica que Job hace sea correcta, ni que lo que sus amigos dicen sea necesariamente falso. El asunto no es tan simple. Así que, otra vez, este texto nos exige bastante. Nos pide que leamos despacio, con cuidado, en oración y con discernimiento. Así que, por la gracia de Dios, vamos a intentar hacer exactamente eso.
Oye ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Entonces Job le respondió y dijo: ¿Cómo quisiera que pusieran en la misma balanza mi tormento por un lado y mi queja por el otro? Verían que pesan más que la arena del mar. Por eso he hablado sin ton ni son. El Dios poderoso me ha clavado sus flechas, y puedo sentir su veneno penetrar en mi espíritu. Los terrores de Dios me tienen asediado. ¿Rebuzna el asno montés si no le falta hierba? ¿Muge el buey si no le falta pastura? Habrá quien coma sin sal la comida desabrida. ¿A quién le gusta la clara del huevo? Pues las cosas que antes no soportaba son las que ahora me alimentan. Job está planteando aquí que todas sus palabras, todo lo que él ha dicho, tiene que entenderse a la luz de la tremenda calamidad que ha experimentado. Su mundo se le ha venido abajo encima. Por eso, sus palabras han sido precipitadas, han sido impulsivas. Job está diciendo: ¿te parece desagradable mi manera de hablar? ¿Te falta precisión filosófica y teológica? Bueno, discúlpame por eso. Es que acabo de ser aplastado por una providencia gigantesca. Quizá, en este momento, no estoy en mi mejor nivel personal ni retórico. Job dice que es como un animal haciendo ruidos bestiales en su angustia. Un burro hambriento rebuzna junto a su pesebre vacío, y un buey angustiado muge en el establo, esperando atraer la atención del dueño. ¿Tú juzgas a la bestia? No. Tú le tienes compasión y le das el alimento que necesita. ¿Y yo soy diferente?, pregunta Job. Yo soy un animal herido, clamando desesperadamente por ayuda, por atención, por cuidado. Y, por supuesto, allí hay una lección para nosotros. La gente en dolor no debería tener que defender cada cosa que piensa, o dice, o grita, o incluso suelta en el momento de su angustia personal. Amigos de pacto, misericordiosos y llenos de gracia, deberían dejar que muchísimas de esas cosas simplemente pasen de largo. Existe algo así como palabras para el viento. No te aferres a lo que la gente dice cuando está procesando ese tipo de dolor. No lo bajes del aire y lo pongas bajo el microscopio para medirlo por su valor confesional. Son palabras para el viento. Eso es, simplemente, el ruido de un animal herido. Déjalo pasar, dice D.A. Carson aquí. Cuando nos encontramos con personas que, por buenas razones, están en una desesperación terrible, tenemos que darles un poco de margen. Queridos amigos conservadores, evangélicos, más o menos reformados, escuchemos esto. Las personas profundamente heridas no necesitan, primero, una evaluación teológica. Necesitan amistad, presencia y amor. La teología puede venir después. Está bien, de vez en cuando, comenzar con misericordia. Job continúa en el versículo 8, diciendo: «¿Cómo quisiera que Dios me escuchara y que me concediera lo que más anhelo? ¿Cómo quisiera que Dios me quitara la vida, que descargara su mano y me hiciera morir? Para mí, sería un gran consuelo morir de inmediato sin importar el dolor, pues no he renegado de su santa voluntad. ¿Quién me refuerza y me mantiene de pie? He perdido la paciencia, pues desconozco mi fin. ¿Soy acaso tan duro como la roca? ¿Acaso es mi piel resistente como el bronce? Estoy tan débil que no me puedo mover, y nadie viene para brindarme auxilio». En este punto, Job simplemente quiere morir. Él ve la muerte como un alivio del dolor y del sufrimiento. Pero lo interesante, al menos desde nuestra perspectiva contemporánea, es que ni una sola vez contempla suicidarse. Francis Anderson dice aquí que tan completamente se reconoce que solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, que la idea del suicidio como remedio para los males de la vida ni siquiera entra en el libro de Job, en contraste con el pesimista antiguo y con el estoico posterior. Y probablemente diríamos también, en contraste con el que sufre en el mundo moderno. En el libro de Job, solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Él mata y Él da vida. Él hiere y Él sana, y no hay quien pueda librar de su mano. Job lo sabe,
y por eso clama a Dios, pidiéndole que le quite la vida. En el versículo 10, Job dice: «Esto sería mi consuelo». Luego, en el versículo 14, Job vuelve su atención a sus amigos y al pobre consejo que le han dado hasta ahora, y dice: «Al amigo que sufre se le consuela, aunque se haya olvidado del Todopoderoso». Paremos un momento y notemos esto. La amistad y la compasión se entienden como esenciales para una religión y una piedad auténticas. Job está diciendo: si fallas como amigo, has fallado como seguidor de Dios. Esa es una idea fascinante. No estoy seguro de cuántas personas hoy harían esa conexión, pero Job la hace aquí. Y en el versículo 15 comienza a desarrollar una metáfora extendida que expresa, básicamente, su frustración, su decepción, el fracaso de sus amigos al no traerle consuelo. Él había esperado que lo hicieran. Él esperaba encontrar alivio en su compañía, pero su visita se quedó corta, no dio la talla, no cumplió. Job dice: «Pero mis impetuosos amigos me han fallado. Son como las corrientes que se salen de su cauce, son como el agua turbia y congelada, que se queda cubierta por la nieve, pero que con el sol se derrite y con el calor se evapora. Sin agua, las caravanas pierden el rumbo y acaban por perderse en el desierto. Las caravanas de Temán y de Sabá buscaban agua y esperaban encontrarla, pero al llegar allí se quedaron pasmados. Se vio frustrada su esperanza de vivir. Así como tú esperas que el cauce tenga agua, o como esperas alivio de un espejismo en el desierto, la visita de los amigos prometía descanso, prometía alivio, pero al final no entregó lo que prometía. Hasta ahora, su conversación solo ha añadido peso a la carga ya abrumadora de agonía y confusión que Job está llevando. En el versículo 21, Job dice: «Y así me han dejado ustedes a mí. Al ver mi sufrimiento, se han llenado de miedo. ¿Acaso les pedí que trajeran sus bienes y que me sacaran de mi doloroso apuro? ¿Les pedí que me libraran de mi enemigo o que me rescataran del poder de los violentos?» Job sugiere aquí que sus amigos han retrocedido, se han echado para atrás, a la hora de realmente entrar en su situación y en su sufrimiento, porque tienen miedo de lo que podría costarles. Por eso les pregunta: ¿acaso les he pedido dinero? ¿Estoy buscando que ustedes me resuelvan la vida o que me rescaten de mi calamidad? Eso no es lo que necesito de ustedes, así que tranquilos. ¡Qué insight tan increíble! Y seamos lo suficientemente valientes como para admitir la validez de este insight. Reconozcamos que a veces nos da miedo acercarnos demasiado a la gente que sufre por lo que puedan querer de nosotros o por lo que puedan necesitar de nosotros. Nos preocupa que, si se aferran a nosotros, nos jalen con ellos hacia abajo. Eso es lo que Job está viendo en los ojos de sus amigos: horror y un instinto de autopreservación finamente afinado. Se necesita valor para ser amigo y para ponerse al lado de personas que realmente están sufriendo. En los versículos 24 al 30, Job les dice a sus amigos qué es lo que de verdad está buscando. Él dice: «Ilústrenme y guardaré silencio. Quiero comprender cuál es mi error. Cuando es justa la censura, es bienvenida, pero ustedes me acusan sin razón. Ustedes censuran todo lo que digo, pero son palabras que se lleva el viento. Ustedes son capaces de vender a un huérfano y de cavar un hoyo para enterrar a un amigo. Escúchenme, si quieren atenderme. Piensen bien si soy capaz de mentirles. Vuelvan a juzgarme, pero sin saña. Reconsideren mi causa y vean si es justa. ¿Acaso he hablado con malas intenciones? ¿Acaso no distingo entre el bien y el mal?» Job, básicamente, tiene la misma teología que sus amigos, y por eso está tan confundido. Él no entiende por qué él, como hombre justo, parece estar maldito. Él está de acuerdo con la manera en que ellos ven el mundo, pero sabe que no ha hecho lo que ellos sospechan. Así que les pide que piensen en algo que él no haya considerado ya. Ayúdenme a descifrar esto. Muéstrenme lo que no estoy viendo. Pero no se limiten a reaccionar a las cosas que digo. Yo no estoy completamente en control de mí mismo ahora mismo,
así que dejen que esas palabras se las lleve el viento. Solo ayúdenme a llegar al corazón del asunto. En el versículo 27, vemos a Job siendo un poco desmedido. Recordamos que él está presentando una buena causa de mala manera, y aquí se nota. Cuando dice algo como, ustedes hasta serían capaces de vender a un huérfano y de cavar un hoyo para enterrar a un amigo. Job está diciendo en el fondo, ustedes me están acusando a mí de cosas perversas. Bueno, entonces yo los voy a acusar a ustedes. Las acusaciones son baratas. Yo les igualo la apuesta. Acusación sin fundamento por acusación sin fundamento. Aunque sospecho que este jueguito no nos va a llevar a ninguna parte. Luego en el versículo 28, Job está pidiendo básicamente un reinicio de la conversación. Mírenme, háblenme con franqueza. Si ven algo que yo no veo, muéstrenmelo. Olvídense de ofenderse por mis palabras. Olvídense de acusarme de cosas ridículas que ustedes saben que yo no he hecho. Dejen esa tontería a un lado y vayamos al grano. Tienes que respetar la perseverancia de Job aquí. Es como un hombre que sale corriendo de una casa en llamas, y lo único que recibe es que sus amigos más cercanos le dan un golpe en la cara con un bate. Pero él sigue de pie. No se rinde con sus amigos, y no se rinde con su Dios, dice D.A. Carson aquí. Por más que Job esté dispuesto a discutir con Dios, no está dispuesto a desechar a Dios. Job no es el agnóstico o el ateo moderno que trata el problema del mal como si fuera evidencia intelectual de que Dios no existe. Job sabe que Dios existe y cree que Dios es poderoso y bueno. Esa es una de las razones por las que él está tan confundido. Las agonías de Job son las agonías de un creyente, no de un escéptico. Job necesita a sus amigos, y Job necesita al Señor, y no está dispuesto a abandonar a ninguno de los dos en su sufrimiento. Gracias a Dios. Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.